Bueno, mi internet sigue un poco lento. Vamos a ver una diapositiva para empezar ya el curso de esta noche. ¿Está bien? Sí, un poco. Sí. Bien. ¿Pueden ver la pantalla, hermanos? Amén, pastor. Bien. Amén, pastor. Amén. Bien, empecemos. Hechos de los Apóstoles. La iglesia mártir. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En un libro leí que este versículo, tan solo este versículo, resume todo lo que es el libro de los Hechos. O sea, si quisiéramos resumir el libro de los Hechos en un solo versículo, este sería el ideal. Y ya más adelante les explicaré por qué le puse ahí la iglesia mártir. Unidad 1, introducción, dice. Bueno, gran parte de la información que vamos a ver en la diapositiva está en sus separatas. Y hay cierta información que no van a encontrar en su separata, es información adicional que yo he puesto para que podamos enriquecer más, ¿no?, este conocimiento acerca del libro de los Hechos, este estudio del libro de los Hechos. Dice, el mandato o comisión final que Jesús hizo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo fue el de llevar las buenas noticias a todas las naciones, con la cual aludía a todas las personas, o en palabra de los Hechos, hasta lo último de la tierra. Mis amados hermanos, es indudable que el libro de los Hechos nos muestra a nosotros el gran impacto que tuvo la predicación del Evangelio, que empezó en Jerusalén y pues llegó a cada rincón del mundo conocido en aquel entonces. Aquellos creyentes que se quedaron luego de la ascensión del Señor, realmente pues no nos relata el libro de los Hechos que ellos fueron por las naciones llevando las buenas nuevas a todas las naciones. Dice, Hechos de los Apóstoles, unidad. En referencia a todo el Imperio Romano, el libro de los Hechos, el relato de cómo pasó el Evangelio desde Jerusalén hasta Roma.
nos dice cómo Pablo, Bernabé, Timoteo y otros llevaron esto a cabo. Asimismo nos describe el advenimiento del Espíritu Santo en Pentecostés, la iglesia primitiva, en Jerusalén, el apóstol Pablo y su tarea de plantar iglesias en todo el imperio. En relación, hermanos, en conclusión, el libro de los Hechos es pues un libro que nos relata todo lo relacionado, ¿no?, al origen de la iglesia, de la verdadera iglesia del Señor, ¿no? No sé si me están escuchando bien, por favor, alguien me confirma. Amén, pastor, sí se escucha bien. Amén, pastor. Bien, entonces, sigamos. Dice, el libro de los Hechos es la segunda mitad de la obra de 2 volúmenes que escribió Lucas acerca de los orígenes del cristianismo y de cómo las buenas nuevas se dispersaron por todo el imperio romano en la década que siguieron inmediatamente a la muerte de Jesús. Creo que todos nosotros también hemos leído el Evangelio de según San Lucas, que también fue escrito, que usa Lucas y que nos da a entender a nosotros que pues es médico, ¿no? Y continuó, se dice que es la segunda mitad de Lucas, el libro de los Hechos, ¿no? Dirigido, bueno, ya a excelentísimo Teófilo, ¿no? Sigamos. Ahora, ¿cuál es la importancia del libro de los Hechos? La importancia del libro de los Hechos es que relaciona los evangelios con las epístolas. Entonces, es muy importante el libro de los Hechos. En esta imagen ustedes pueden ver a un lado la cruz, al otro lado, ¿no?, un lugar de reunión, y en medio está el libro de los, un puente con los Hechos. Entonces, eso nos da a nosotros una idea de que lo que simboliza el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es la relación entre los evangelios y las epístolas. Si tan solo tuviéramos las epístolas, pero no tuviéramos el libro de los Hechos, no sabríamos de la conversión de Pablo, no sabríamos el origen de la iglesia, no sabríamos de la persecución, no sabríamos del Pentecostés, que nosotros como pentecostales pues valoramos tanto, ¿no?, o anhelamos tanto esa vida en plenitud, en el Espíritu Santo, ser llenos, ¿no?, del Espíritu Santo. No sabíamos mucho de eso si no fuera el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos muestra a nosotros lo que fue el inicio de la iglesia y nos lleva a comprender más acerca de las epístolas. Amén. ¿Están conmigo todavía? Amén, pastor. Amén. Amén. A 2 nada más los escucho yo no sé dónde están los demás. Dice, aunque el libro se llama Hechos de los Apóstoles, nombre que le dio Ireneo en la segunda mitad del siglo, solo 3 de los discípulos que estuvieron con Jesús durante su vida terrenal se mencionan por nombre en el libro de Pedro, Santiago y Juan. Bueno, la Separata nos da una información, nos dice, ¿no?, que fue Ireneo, que en la segunda mitad del siglo puso por nombre, ¿no?, al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Pero quizás lo hizo, como dice aquí, o como hay comentarios que lo dicen, que porque en los primeros capítulos se menciona a los 12 apóstoles, pero no es necesariamente la historia, ¿no?, de los apóstoles. Más que todo se ve la historia de la iglesia, ¿no?, y cómo se expandió alrededor del mundo. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos fueron clasificados separadamente durante el siglo II, a fin de combinar los 4 evangelios en una sola colección y da a Hechos un lugar independiente como narración del movimiento de expansión de las buenas nuevas. Bueno, se ha separado, dice, en el siglo II el libro de los Hechos del Evangelio según San Lucas, y creo que también así está en nuestras Biblias de nosotros, ¿no? En la Reina Valera está pues, los 4 evangelios y el libro de los Hechos, que es un libro histórico.
que nos habla, ¿no? Precisamente, como dice aquí, del movimiento de expansión de las buenas nuevas o el movimiento de expansión de la iglesia. Bien, en este mapa podemos ver, si ustedes ven en la parte derecha de sus pantallas, si no me equivoco, está Jerusalén en un círculo, y pueden ver ahí cómo va la iglesia, ¿no?, de Jerusalén, y llega hasta el lado final del mapa, en el lado izquierdo, llega hasta Italia y Roma. Es increíble que, mis amados hermanos, la iglesia de los Hechos, la iglesia cristiana que encontramos en el libro de los Hechos, empezara en un grupito de personas, de 120 personas, que por cierto no eran los únicos, posiblemente habían más creyentes, pero no eran muchos. Pero ese grupito de personas, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, pues se expandieron de una manera que el diablo trató de impedirlo de muchas formas, pero vemos que el poder de Dios siempre prevalecía y el Evangelio era predicado. Y alabado sea Dios por eso, ¿no? Porque gracias a ese grupo de personas que se quedaron en Jerusalén y esperaron ser investidos del poder de lo alto, fue que el Evangelio llegó hasta nuestros días. Y bendito sea Dios por eso, ¿no? En ese mapa ustedes pueden ver cómo el Evangelio fue expandiéndose desde Jerusalén y llegando, según el libro de los Hechos, ¿no?, hasta Italia, hasta Roma. Se dice que Pablo llegó en la predicación, ¿no?, a muchos lugares. La autoría de Lucas. La autoría de Lucas, del libro de los Hechos, nunca ha sido seriamente cuestionada. Si bien algunos se han preguntado por qué, si era el compañero de viaje de Pablo, Lucas nunca mencionó el hecho de que Pablo escribiera cartas a sus iglesias. Quizás esto se debe a que Lucas escogió enfatizar la predicación de Pablo. Hay 9 discursos paulinos en Hechos que era la forma en que a veces se escribía la historia en la antigüedad, es decir, por medio de las palabras habladas por los principales personajes de la narración. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Hay un fuerte consenso dentro de los teólogos, dentro de la iglesia cristiana, de que fue Lucas. Pero algunos dicen, no, ¿y por qué no mencionó las cartas, ¿no?, que Pablo escribía? Bueno, Lucas no relata lo que Pablo escribía, sino lo que Pablo hablaba, o los sucesos que sucedían dentro de la iglesia. Entonces, dice, esa era la costumbre de hacerlo en aquellos tiempos, en que la historia era narrada, precisamente citando las palabras, las acciones de los personajes. Entonces, por ese lado podemos entender por qué Lucas no hace mención de las epístolas que Pablo había escrito a diferentes iglesias. El libro de los Hechos trata de mostrarnos la vivencia de los creyentes, ¿no?, incluido Pablo. Bien, en este cuadro quiero que vean, hay 2 formas de narrar la historia, ya para entender más o menos lo que leímos antes. Hay 2 formas de narrar la historia. Uno es de esta manera, es de una manera cronológica. Si ustedes ven en el recuadro, ahí por ejemplo en el primer cuadro dice la ascensión de Cristo, la conversión de Pablo, a su lado está la fecha, a su otro lado está el pasaje donde corresponde. Pero mis amados hermanos, esta es una forma cronológica de narrar la historia, cosa que Lucas no hizo. O sea, si usted lee el libro de los Hechos, no va a encontrar ahí en tal fecha, tal lugar, tal hora, tuvo tal acontecimiento y así, en un orden cronológico. No, eso no fue lo que hizo Lucas al narrarnos la historia de la iglesia en su expansión. Lo que Lucas hizo es esto. Lucas narró
el libro de los Hechos, así como en una casa hay muchas ventanas que nos permitirían mirar lo que hay ahí adentro de diferentes ángulos, eso es lo que hizo Lucas. Lucas nos narró acerca de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, nos narró acerca de la promesa del Espíritu Santo, nos narró el evento del primer discurso de Pedro, nos narró el evento de la venida del Espíritu Santo, la vida de los primeros cristianos. Entonces, de esa manera Lucas nos narra la historia, nos cuenta eventos importantes de la iglesia, poniendo énfasis en lo que ellos decían, en lo que ellos hablaban, para que nosotros podamos entender más de la vida de los primeros cristianos y del sufrimiento y del sacrificio que ellos tuvieron que hacer para que el Evangelio llegase a nuestros días. Realmente, amados hermanos, si Lucas hubiera hecho este método, hubiera narrado el libro de los Hechos usando este método, ¿no? Organizándolo con fechas, de una manera cronológica, quizás hubiera perdido es como les digo, esa emoción que uno tiene al leer el libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos, mis amados hermanos, tiene todo lo que uno puede desear en una obra literaria, ¿no? Pero, mis amados hermanos, sobre todo, el libro de los Hechos es un libro inspirado. Si ustedes leen, y en esta semana la que viene, tienen que leer el libro de los Hechos, ya se habrán dado cuenta que la separata que nos han dado las otras unidades son cuestionarios, en donde cada uno va a tener que responder o presentar su aporte para poder desarrollar ese cuestionario, ¿no? Cómo estamos analizando el libro de los Hechos. No podemos menospreciar el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos nos muestra las diferentes vivencias de la iglesia cristiana. Nos muestra los sucesos más importantes que Dios ha querido que nosotros conozcamos para alimentar nuestra fe, para fundamentar nuestra fe, para tener esperanza. La oración en el libro de los Hechos resplandece por todos lados. Bien, pasemos, dice. La autoría de Lucas. También hay quienes se preguntan por qué si el Evangelio de Lucas y Hechos constituyen una obra en 2 volúmenes, el autor vuelve a presentar a Teófilo y repite la historia de la ascensión de Jesús. Al comienzo del libro de Hechos, tal vez lo hizo porque su Evangelio y el libro de los Hechos eran rollos separados, y de esta forma Lucas se proponía establecer el vínculo entre ellos. Algunos se preguntaron, ¿no? Una objeción que presentan algunos es, ¿por qué, no? ¿Por qué Lucas, en el libro de los Hechos, dice, ¿por qué si el Evangelio de Lucas y Hechos constituyen una obra en 2 volúmenes, el autor vuelve a presentar a Teófilo y repite la historia de la ascensión? ¿Por qué hace eso Lucas, no? Entonces, la respuesta dice, porque su Evangelio y el libro de los Hechos eran rollos separados y de esta forma Lucas se proponía establecer el vínculo entre ellos. Recordemos que Lucas, amados hermanos, el Evangelio según San Lucas, si nosotros miramos, vamos a encontrar algunas similitudes con el libro de los Hechos, que son propios, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, leen las obras de William Shakespeare, él ha escrito muchas obras literarias, pero cuando tú lees sus obras puedes darte cuenta que hay similitud en su expresión, en su forma de escribir. Hay un autor cristiano escribe muy hermoso, se llama Tozer, W. Tozer. Él ha escrito muchos libros y si hay algo que me gusta de él es esa forma tan hermosa de hablar de Dios. Y cuando tú lees sus escritos puedes darte cuenta fácilmente que realmente sí, Tozer lo ha escrito, porque hay evidencia o hay
esa identidad, esa particularidad de su forma de escribir. Igual, el libro de los Hechos y el libro de Lucas tenían que tener cosas similares, porque uno fueron escritas por el mismo autor y otro que tal vez Lucas fue escrito aparte y Hechos, como la segunda parte fue escrito, pero también en un rollo aparte. Y para hacer relacionar entre Lucas y Hechos, Lucas vuelve a citar la introducción, ¿no? A quien está dirigiendo todo, y vuelve a saludar y vuelve a narrar la historia de la ascensión de Jesús para enlazar con el resto del libro de los Hechos. ¿Hay similitudes entre Lucas y el libro de los Hechos? Sí las hay. En este recuadro ustedes pueden ver las similitudes que hay entre el libro de los Hechos y el libro de Lucas. En el libro de Lucas hay un saludo a Teófilo. En el libro de los Hechos también hay un saludo a Teófilo. Lucas nos narra primeros años de Jesús y en el libro de los Hechos los primeros años de la iglesia. También nos narra la unción de Jesús, la unción de la iglesia en el libro de los Hechos. En Lucas nos narra el primer sermón en Nazaret y en Hechos el primer sermón en Pentecostés. En Lucas nos narra confirmando milagros y sanidades, en Hechos también nos narra confirmando milagros y sanidades ya hechos por la iglesia, ¿no? Éxito y popularidad de la iglesia y de nuestro Señor. Creciente oposición de los fariseos y los líderes judíos, y en Hechos también encontramos creciente oposición de los fariseos y los líderes judíos. Viajes por Galilea, Judea y Parea. Viajes misioneros nos habla en el libro de los Hechos. Bueno, ahí tienen otras similitudes que hay entre Lucas, el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque fueron escritos por un mismo autor. Que si bien es cierto, fueron inspirados por Dios, pero para haber sido, miren, en la Biblia, y esto ya lo han aprendido, ¿no? Es humana y es divina. Es divina porque, pues, fue inspirado por la voluntad de Dios, por su Santo Espíritu, pero también es humana porque fueron hombres quienes lo escribieron. Y era necesario, ¿no? Imagínense que Dios lo hubiera escrito. Cuando Dios escribió en la pared a un rey impío, el rey tembló y no sabía lo que ahí se había escrito. Entonces tuvieron que llamar al profeta para que diga, ¿no?, lo que ahí estaba escrito, y solo por revelación el profeta pudo decir lo que ahí decía. Entonces esto nos da a entender que lo que Dios escribe, pues solo Dios lo lee, ¿no? Pero demos gracias al Señor que Él nos dio de su palabra. Y, amados hermanos, pues la Biblia es humana y es divina. Igual, el libro de los Hechos y el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, guardan relación entre sí, porque fueron escritos por el mismo autor. Y siempre van a haber muchas similitudes que no deben llevarnos a nosotros a de repente menospreciar el libro de los Hechos, sino más bien a valorar que esa bendita palabra ha llegado a nosotros. Importancia de Hechos. Dice, el libro de los Hechos fue inicialmente considerado como de segunda importancia, porque fue escrito por un cristiano de la segunda generación y porque se le entendía como un libro de historia y no como una narración del Evangelio. Bueno, al parecer hubo un tiempo en donde el libro de los Hechos, dice, fue tratado como un libro de poca importancia, ¿no? ¿Por qué dice? Porque fue escrito por un cristiano de segunda generación. ¿Qué quiere de segunda generación? O sea, que él era convertido, no era un testigo presencial de Cristo, no había estado con nuestro Señor Jesucristo, Lucas pues no fue testigo de nuestro Señor Jesucristo, sino que él fue un convertido. Se cree que Lucas fue gentil, convertido al cristianismo, y que se cree también que fue el único gentil que escribió, ¿no?, en la Biblia. Se cree, no se tiene la certeza en realidad, pero sí
por un tiempo, según nuestros separatis, se fue como sin importancia para algunos, porque se le consideraba un libro de historia y no como una narración del Evangelio. Pero hoy nosotros entendemos la importancia de Hechos porque nos habla de un evento que ha traído muchos avivamientos a lo largo de la historia, ¿no? Que es la venida del Espíritu Santo. Sin el libro de los Hechos no sabíamos nada de Pentecostés. No sabíamos, porque, mis amados hermanos, este evento no se vuelve a repetir, no se vuelve a narrar en ninguna epístola. No sabíamos de eso. Sin el libro de los Hechos no sabríamos nada de la iglesia primitiva en Jerusalén. Tendríamos que deducir todo de las epístolas paulinas o de las demás epístolas universales, pastorales. Habría dudas, ¿no? Habría mucha pregunta, ¿no? Y de esta iglesia, cómo surgió, dónde surgió, quién predicó, quién la fundó. Tendríamos muchas dudas. No sabríamos nada de la persecución contra los discípulos y los primeros cristianos. No sabríamos de eso. Tampoco sabríamos de Pablo en ruta a Damasco, ¿no? Una de las cosas más emocionantes que yo leí el libro de los Hechos fue cuando leí acerca de Saúl, ¿no? Saúl fue un convertido al cristianismo. Y, amados hermanos, es interesante porque Dios mismo llevó a la conversión a este hombre, ¿no? Dios mismo, el Señor mismo, se le apareció para que él pueda, pues, mis amados hermanos, ser llevado al arrepentimiento, ¿no? Pablo fue un hombre, un perseguidor de la iglesia, pero gracias al libro de los Hechos sabemos que este hombre, pues, su conversión, su fidelidad, su sufrimiento, su trabajo. Imagínense, sin el libro de los Hechos no sabíamos nada de eso, pero gracias al libro de los Hechos podemos saber esta información y muchas cosas más. Otro pago importante de Hechos es la credibilidad que otorga a la resurrección de Jesús, la vida transformada de los apóstoles que el Viernes Santo estaban temerosos de perder sus vidas y sin embargo 50 días más tarde, el día de Pentecostés, empezaron a predicar al Cristo crucificado en las calles de Jerusalén. Miren, amados hermanos, Lucas termina con la ascensión del Señor Jesucristo. Si tan solo se quedara ahí, nosotros no sabríamos más de lo que fue ahí, no sé qué pasó. Tendríamos esa duda de saber qué pasó después. Pero gracias al libro de los Hechos podemos saber, tener claro la resurrección, la ascensión, porque en Lucas se nos detalla un poco más de lo que el Señor hizo durante esos días que estuvo con ellos, durante 40 días después de su resurrección. Fue tal como Él lo dijo, ¿no? Que ya el mundo no lo vería, pero sí la iglesia, ¿no? Sí aquellos que creían en Él, porque después de su resurrección ya Él no se manifestó al mundo, a todo el mundo, sino solamente a los que habían creído en Él. Y es hermoso ver en Lucas la confirmación de este suceso y también la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y el consuelo de los ángeles que nos promete que un día Él volverá, ¿no? Y también, amados hermanos, es impresionante ver a Pedro, que había negado al Señor 50 días antes, y después de esos 50 días, después de haber sido lleno por el Espíritu Santo, después de experimentar el Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, empezaron a predicar sin temor. Pedro se paró y llamó a los judíos asesinos y proclamó que Cristo era su Señor. El decir que Cristo era su Señor, créanme que en aquellos días era desafiante, porque los césares se acostumbraban a proclamarse señores. Pero Pedro se para y dice que Cristo era su Señor y que los judíos lo habían matado.
ya no era aquel Pedro cobarde, ¿no? Y eso sabemos por el libro de los Hechos, que el Espíritu Santo vino y transformó a aquellos hombres que eran de Galilea, algunos de ellos que no tenían letra, como eran gente del vulgo, pero Dios les dio sabiduría que nadie podía resistir. Y eso lo sabemos gracias al libro de los Hechos. También dice el martirio de aquellos que eligieron morir por su fe en lugar de renunciar a ella, tales como Esteban y el apóstol Santiago, y el llamado de Jesús a Pablo, que había sido un recalcitrante opositor del cristianismo. Otra de las razones por las que el libro de los Hechos es importante, porque nos narra, ¿no?, el martirio de los primeros cristianos, como Esteban, que murió apedreado, pero mientras moría él pedía perdón por aquellos que lo mataban. O Santiago, que también murió, o la conversión de Pablo, que fue, dice, un recalcitrante opositor. Un recalcitrante quiere decir una persona que no cambia su modo de pensar, que no cambia su modo de creer, ¿no?, tan fácilmente, aunque está equivocado. Y así era Pablo, ¿no? ¿Quién podía convertir a Pablo? Nadie. Él buscaba a los cristianos para meterlos a la cárcel. Es más, estando ya convertido, Dios le habla a Bernabé para que vaya y él no quiere, porque sabía que Pablo, pues, era un opositor del Evangelio. Pero vemos, mis amados hermanos, que para Dios nada es imposible. Y esto lo sabemos gracias al libro de los Hechos. ¿Amén? ¿Están conmigo? Amén, pastor. Amén, pastor. A ver, Amén. digamos, dice, la importancia de Hechos. Esto no está en su separata, esto lo saqué de un libro. Dice, testigo es una palabra clave en el libro de los Hechos. Un testigo es alguien que dice lo que ha visto y oído. Cuando estás en el banquillo de los testigos, en una corte, al juez no le interesan tus ideas u opiniones. Todo lo que quiere oír es lo que sabes. Nuestra palabra castellana, mártir, viene de la palabra griega que se traduce testigo. Y muchos del pueblo de Dios han sellado su testimonio entregando sus vidas. Siempre algunos han puesto en tela de juicio la resurrección del Señor. Algunos decían, la creencia judía popular en aquellos días era de que los judíos, los discípulos habían robado el cuerpo del Señor y que para hacerle creer al mundo, ¿no?, que había resucitado. Bueno, supongamos que sea cierto, ya. Supongamos nada más. Supongamos que sacaron el cuerpo y quisieron hacernos creer que resucitó. Bueno, quizás hasta ahí supongamos que pudieron haber llegado. Pero serían capaces de no solo mentir, sino también de morir por una mentira. Y yo creo que no. Porque muchos de los que murieron por causa de su fe, como mártires de la fe, murieron porque creían y estaban convencidos de que Jesús había resucitado. Al comienzo yo puse Hechos de los Apóstoles, la iglesia mártir. ¿Por qué le puse la iglesia mártir? Por esto. Porque ellos fueron testigos que sellaron con su vida su testimonio. Murieron por lo que creyeron. Fueron realmente testigos veraces de lo que Dios había hecho en sus vidas y en el mundo. No estaban dispuestos a negar su fe. Y eso es lo que a mí más me impresiona del libro de los Hechos. Ver personas dispuestas no a sacrificar un día de paseo, no a sacrificar un poco de dinero, no a sacrificar un poco de ropa, no. Ellos estaban dispuestos a sacrificar su propia vida
Esa fue la iglesia de los hechos. Entonces, fieles testigos que han sellado su testimonio entregando sus vidas. Eso es el libro de los hechos, mis amados hermanos. Dice, el libro de los hechos también registra la persecución judía contra los cristianos en Jerusalén. Arrestos, golpizas, encarcelamientos. Ninguno de esos hechos logró debilitar ni destruir a la iglesia. Por el contrario, la fortaleció. Además, produjo la dispensación que dio como resultado que las buenas nuevas fueron proclamadas a lo largo y a lo ancho. Realmente lo que dice Pablo más adelante en una de sus epístolas en Romanos, nosotros podemos entenderlo. Pablo dice, ¿qué me separará del amor de Cristo? El libro de los Hechos nos narra que los cristianos sufrieron encarcelamientos, sufrieron persecución, sufrieron golpizas. Pablo fue golpeado, un apóstol fue asesinado, los apóstoles, algunos de ellos, bueno, casi todos sufrieron el martirio, pero no fueron separados de Cristo. Pablo dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Y cuando lees el libro de los Hechos te vas a dar cuenta de que esas palabras tienen gran peso en ese libro. Que hubo una iglesia ahí que estaba dispuesta a dejarlo todo por seguir a Cristo. Amén. En la imagen que tienen ahí es el libro de los Hechos, es el Coliseo Romano, en donde Pablo fortaleció a la iglesia, dice, en Roma, poco antes que se iniciase una persecución. Los romanos eran personas que gustaban de hacer actos crueles, hicieron cosas bárbaras contra los creyentes y contra sus enemigos también, ¿no? Pero mayormente persiguieron a la iglesia. Y ese Coliseo, pues, es un símbolo, ¿no?, de lo que fue Roma. Y ahí, pues, murieron muchos cristianos. Bien, mis amados hermanos, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. No sé si todavía están conmigo. Pastor, buenas noches. ¿La ascensión de Jesús fue en el año 30 o en el año 33? Respecto a la ascensión del Señor Jesús, según lo que yo he leído, hermano, es más o menos en el año 30. No se podría ser exacto, no se podría ser, por cuanto no hay un registro, como les digo, así fidedigno, único, ¿no? Hay ciertas conjeturas, pero hasta donde yo he leído es en el año 60, en el año 33, si no me equivoco. La ascensión, me dices, ¿no, hermano? Amén, pastor. 33, si no me equivoco. En su cuadro aparece el día 30, pastor. ¿Perdón? En su cuadro comparativo con el libro de Lucas, los dos libros, ciertamente, del Evangelio aparece en el año 30. A ver, déjame ver. Ese cuadro de similitudes entre Lucas y el libro de los Hechos, ¿verdad? Está en el libro de lo que envió. Ahí está el año 30. Hay un solo cuadro. No es eso, hay un solo cuadro. En la separata que le han dado a ustedes, hermano. Sí, también apareció aquí en la clase. Ah, ya. A ver, vamos a aclarar ese punto, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Para poder continuar. Creo que a las 9 tienen un receso, ¿verdad?
¿Alguna pregunta, hermanos? Está bien, pastor. Puede continuar. Bien. Bueno, o entendieron todo o no entendieron nada, ¿no? Sí, Vamos estamos a tener- entendiendo, pastor. Vamos a tener 10 minutos de Sí, receso, estamos hermano. entendiendo, pastor. Espero no haya puesto a dormir a nadie. Tengo un retraso en el internet, creo que lo que yo hablo les está llegando más o menos dos o 3 segundos después. Voy a tratar de mejorar eso para la próxima clase. Bien, un receso en 10 minutos, hermanos. Volvemos. Ya. Está bien, pastor. Amén, pastor. Hermanos, bueno, al final de la clase, hermanos, voy a pasar un libro, también del libro de los Hechos. En ese libro, hermanos, se habla también mención de la ascensión y datos cronológicos que son importantes, que de repente quieran considerar. Y ahí está, hermanos, también habla de las fechas. Como les digo, respecto a las fechas no se puede ser tan exacto porque no hay unos registros tan precisos, no hay, pues, como, no, imagínense, estamos hablando de 2000 años atrás, no hay datos tan precisos, pero sí lo más posible es en el año 30, como dice la Separata. También he estado investigando ahorita en otros libros y también dice así. Bien, continuemos. Pastor, Importancia del libro de los Hechos. Dígame, pastor. Dígame, hermano. ¿puedo dar un aporte con respecto al año que está un poco en duda? Sí, a ver, ponga su aporte, hermano, se le va a agradecer. Bien, sí, anteriormente, hace unos años, cuando también estaba estudiando un poco de la cronología bíblica, me topé con este detalle, ¿no? Que es acerca del nacimiento de Jesús, que lo situaban en el año 4 antes de Cristo, pero yo decía, se supone que debería ser en el año 0 o en el año 1 el nacimiento de Jesús, porque ya el calendario de hoy en día se empieza a contar desde antes y después de Cristo. Y pues investigando un poco encontré de que esto se debió a un error, ¿no? De que la Iglesia Católica en el siglo V, si no me equivoco, cuando un monje llamado Dionisio, quien era el encargado de hacer un nuevo calendario, pues por error cometió, no encajó bien estos años, porque si nosotros recordamos en los antiguos tiempos, y nuestra Biblia también nos menciona, por ejemplo, el libro de Esther nos dice, ¿no?, que los años se contaban a veces de los acontecimientos más importantes. Ejemplo, puede decir en el año 7º de rey Asuero, un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se contaba en Roma en aquel entonces que Jesús, en los tiempos de Jesús, a partir del consulado de los consulados de los emperadores, pero mayormente de la fundación de Roma, que era unos 753 años antes de nuestra era cristiana, ¿no? O antes de Cristo podemos llamarlo. Entonces ellos contaban qué año estamos a partir de la fundación de Roma. Pero como los años iban aumentando, así como ahora estamos en el 2020 y así, en ese entonces se le complicaba a las personas. Así que fue la necesidad, por eso que en el siglo V, de rememorar las fechas de la Pascua, y pues el encargado, que era Dionisio, por error, el único dato concreto que él tenía era acerca de la muerte de Herodes el Grande, que sabemos el que mandó a perseguir a Jesús cuando era niño para matarlo, y lo sitúa pues él en el año primero, pero cuando ya se encaja posteriormente se da cuenta que Herodes normalmente hubiera muerto 5 años después de lo que él puso, no 4 a 5 años. Entonces esa es la razón, yo creo, que por la que muchas cronologías, muchos documentos que nosotros vamos a encontrar
acerca del Nuevo Testamento es que va a estar como que retrasado, se puede decir. El nacimiento vamos a encontrar muchas veces que es en el año -4 o 4 antes de Cristo, y por eso es que quizá el documento que usted nos presentó es sobre la ascensión es en el año 30 y no en el 33. Eso sería, pastor, un pequeño aporte quizás. Bendición. Sí, ¿no? Muchas gracias, hermano. Pastor, A ver si nos pasas el material o la fuente de tu información para poder investigar más el asunto, ¿no? Pero sí, yo había escuchado también algo de lo que estás comentando, pero vamos a investigar un poco más para poder de repente tener más claro este asunto, ¿no? Posiblemente las dos posturas sean válidas. Hay que revisar bien las fuentes para saber, ¿no? Cuál es lo más exacto. Pero como les digo, lo más exacto no vamos a llegar por mucho que queramos, porque nos separan años de historia. Y registros, pues, si hablamos de registros, pues peor todavía aún, ¿no? Son escasos los registros exactos que puedan decirnos la fecha exacta, ¿no? Gracias, hermano, por tu aporte. Pastor, en ese caso, tomando como sustento aquello que se acaba de decir, ¿cómo entenderíamos Lucas capítulo 3, versículo 23, donde dice Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años? ¿Cómo entenderías ese pasaje? Vamos a investigar más sobre el asunto, hermano, para poder darte una respuesta que de repente sea clara para todos, para quedar en claro respecto a la fecha. Pero sí, como te digo, ahorita he investigado en algunos otros libros que tengo. Tengo un material de repente lo habrán leído también ustedes, es de un autor conocido. Lo voy a poner más tarde para que también lo lean y puedan sacar sus conclusiones, porque lamentablemente también estamos bastante limitados nosotros, ¿no?, a la información. Más que todo tenemos que recurrir a otros autores, a otros escritores para recabar esa información. Pero voy a investigar más, hermanos, sobre el asunto para que podamos de repente quedar en claro cuál fue la fecha, ¿no?, en que nuestro Señor Jesucristo ascendió, ¿no?, a la presencia del Señor. Amén. Y si pudieras, hermano, compartirme el material o la fuente donde sacaste esa información, te lo agradecería bastante, hermano. Bien, ¿podemos continuar? Amén, pastor. Amén, pastor. Continuemos, vamos a indagar más sobre el asunto. La importancia de Hechos. Aquí quisiera hacer una advertencia respecto al libro de los Hechos, porque existe un movimiento, un pensamiento muy fuerte que precisamente quiere volver a Hechos, no a ser un simple libro histórico. Y sinceramente no quiero caer en debate, solamente quiero advertirles respecto a este pensamiento, ¿no?, que algunos están teniendo respecto al libro de los Hechos, y no solo al libro de los Hechos, sino también a muchos otros libros más. Dice la palabra del Señor aquí en 2 de Timoteo 3:16. ¿Pueden ver la pantalla, hermanos? Amén, pastor, sí se ve. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí dice, mis amados hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, todo pues abarca lo que es todo, ¿no? No deja nada en el vacío, desde Génesis hasta Apocalipsis. Claro, es cierto que Pablo, cuando lo escribía de repente pensando en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero yo creo que el Espíritu Santo lo escribía para nosotros pensando ya en el Evangelio y en las epístolas paulinas, pastorales, en las epístolas universales. Lo escribía para todos. Entonces,
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura. Bien, a continuación les voy a leer un comentario de Martín Lutero. Esto lo escribió, lo citó un autor de un libro que se titula Cuando el cristianismo era nuevo. También al final de la clase les voy a compartir para que lo lean todo el libro. Y este segmento dice lo siguiente. Lo escribió Martín Lutero. Dice: si yo tuviera que vivir sin una de dos cosas, o sin las obras de Cristo, o sin sus predicaciones, escogería vivir sin sus obras, antes de vivir sin sus predicaciones, pues sus obras no me ayudan. Pero sus palabras me dan vida, como él mismo dice. Ahora Juan escribe muy poco de las obras de Cristo, pero mucho de sus predicaciones. Pero los otros evangelios escriben mucho de sus obras y poco de sus predicaciones. Por eso el Evangelio de Juan es el verdadero Evangelio, cómodo y preferido, mucho más que los otros tres, y estimado mucho más que ellos. Asimismo, las epístolas de Pablo y de Pedro superan a aquellos tres evangelios. Mis amados hermanos, no tengo nada, sinceramente admiro lo que Martín Lutero ha hecho en la Reforma. Fue un gran hombre de Dios. Creo que Dios lo usó grandemente a este hombre y bueno, lo bueno es algo que todos sabemos lo que él hizo, ¿no? Si usted es evangélico, necesariamente tiene que saber quién fue y qué fue lo que hizo Martín Lutero. Pero una de las maneras de pensar que él tuvo es que puso por encima de los demás libros las epístolas de Pablo, ¿no? Y dice también de Pedro, pero uno de los libros que más puso énfasis fue él en el libro de Romanos. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Hay ciertas personas que tienen el pensamiento de menospreciar un libro y apreciar más otro, ¿no? Bueno, este autor le responde de esta manera o responde de esta manera al comentario de Martín Lutero. Dice: no tenemos que ser muy inteligentes para poder percibir el motivo verdadero de Lutero. Los libros de la Biblia que Lutero despreciaba son los mismos que destacan que la obediencia es esencial para la salvación. Por ejemplo, en Mateo encontramos palabras de Jesús como estas: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que persevera hasta el fin, éste será salvo. Santiago escribe que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago a Lutero no le dio pena al rebajarse a despreciar la palabra de Dios para avanzar su propia teología. Recordemos, mis amados hermanos, que solo la palabra de Dios es inspirada por Dios, solo la Biblia. Los demás comentarios o posturas teológicas que los hombres puedan tener son debatibles, son cuestionables, pero mantengámonos en ese principio, que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil. Y el libro de los Hechos no puede ser menospreciada o dejada atrás precisamente porque muchos la desprecian, precisamente porque pues ahí habla, ¿no?, del Pentecostés, habla del avivamiento que hubo ahí, del derramamiento del Espíritu Santo, y en esencia pues a quienes más quieren como les digo, quieren de repente alejarnos del libro de los Hechos es precisamente a los pentecostales, ¿no? Recordemos que hay más de 57 millones de pentecostales a nivel mundial que creemos en el bautismo del Espíritu Santo, creemos en la sanidad divina. Entonces, el libro de los Hechos es fundamental para esta postura, ¿no? Pero, mis amados hermanos, pues hoy en día existe esa corriente, ¿no?, de decir que el libro de los Hechos no es normativo para la fe. Si bien es cierto, el libro de los Hechos no trata de ser un tratado de doctrina, sí es un libro, mis amados hermanos, que puede enseñarnos muchas cosas relacionadas a nuestra fe. Así que, mis amados hermanos, mantengámonos en el principio de que toda la palabra de Dios es útil, y el libro de los Hechos para nosotros mucho más también, ¿no? Que nos da el origen de la iglesia, nos muestra lo que Dios hizo a través del Espíritu Santo con su iglesia. Dice, el mensaje de Hechos. Continuemos. El libro de los Hechos es el relato de los primeros 30 años de la iglesia cristiana, desde las apariciones de Jesús después de su resurrección y su ascensión en el año 30 hasta la llegada de Pablo a Roma en el año 60. Es interesante, mis amados hermanos, que el libro de los Hechos nos narra, ¿no?, cómo en tan solo 30 años
un grupito de más o menos 120 personas, se expandió el Evangelio. Se dice que esa generación de cristianos lograron evangelizar casi todo el mundo conocido por ellos. Obviamente no llegaron a América porque no era conocido en aquel entonces. Pero ellos llegaron a casi todo lugar en donde habían pueblos, ciudades. Ellos llegaron con el Evangelio. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, después de la llegada del Espíritu Santo, ellos empezaron el mensaje, predicaron la palabra del Señor y evangelizaron grandemente. Algunos piensan que Lucas tenía tres propósitos al escribir el libro de Hechos. El primero, mostrar cómo los apóstoles y otras personas llevaron a cabo la gran comisión. Segundo, mostrar que el cristianismo no se oponía a Roma, describiendo cómo los oficiales romanos se negaban a perseguir a los cristianos por cuanto los judíos y otros los hostigaban para que los persiguiesen. Buena parte del libro de Hechos se dedica a este tema. Dice, el primero, mostrar cómo los apóstoles y otras personas llevaron a cabo la gran comisión. Hechos nos narra eso, ¿no? Cómo se expandió la iglesia. Se dice que Lucas, ese fue uno de los propósitos, de darnos a conocer a nosotros que la iglesia del libro de los Hechos era una iglesia misionera. Es cierto, al comienzo estaban cómodamente tranquilos en Jerusalén y pues no salían a cumplir la gran comisión, porque por las buenas no salieron, mis amados hermanos. Dios tuvo que mandar una persecución y ahí pues recién los cristianos salieron disparados a cada rincón del mundo, ¿no? Y fueron a predicar la palabra. Donde iban, predicaban la palabra, fundaban iglesias. Es más, leemos que, amados hermanos, en muchos lugares donde Pablo llegaba a predicar la palabra, ya encontraba él pequeños grupos ya fundados, pequeños grupos de creyentes que no necesariamente él había fundado. Lo segundo que se nos dice es mostrar que el cristianismo no se oponía a Roma, y describiendo cómo los oficiales romanos se negaban a perseguir a los cristianos. Si hay algo que vemos en Lucas, en el en el libro de los Hechos, es que los romanos tenían un trato amable con los cristianos. Incluso cuando vemos a Pablo, ¿no?, quien tenía pues la ciudadanía romana, Pablo también, mis amados hermanos, era una persona que pues tenía cierto respeto por parte de las autoridades romanas, ¿no? Entonces, el libro de los Hechos nos narra cómo las autoridades romanas no perseguían a la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, eso es el libro de los Hechos, ¿no? Nos describe. Si bien es cierto, luego se desató toda una persecución. Los cristianos fueron fuertemente perseguidos por el Imperio Romano. A mano de esos emperadores murieron cientos de cristianos. Pero al comienzo no fue así, ¿no? Los romanos estaban ahí expectantes respecto a esta nueva secta que ellos llamaban, ¿no? Pero estaban ahí, pero no estaban, mis amados hermanos, persiguiendo o matando a los cristianos todavía. Claro que después sí vino una gran persecución. El mensaje de Hechos. En tercer lugar, Lucas se proponía explicar a Pablo que fue el más grande de los misioneros de la iglesia primitiva, pero que no había estado entre los primeros apóstoles. Pablo tenía una carga por Israel en un momento en que la iglesia, en las últimas décadas del primer siglo, se estaba tomando cada vez más gentiles en forma notable con la iglesia de Corinto. El mensaje de Hechos. También se nos dice que el tercer lugar, pues posiblemente Lucas trataba de explicar, ¿no? O trataba de presentarnos a Pablo. Si ustedes leen el libro de los Hechos, empieza con el protagonismo de Pedro. Pedro es el protagonista, pero poco a poco Pedro va perdiendo protagonismo en el libro de los Hechos y aparece de pronto Pablo.
y Pablo viene pues a ser protagonista también del libro de los Hechos. Y se nos relata la vida, la conversión, el ministerio de Pablo, los viajes misioneros. Entonces, como que Lucas trata de presentarnos más a Pablo, quizás por la razón de que él no había estado al comienzo con los apóstoles, no fue testigo presencial de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ni la resurrección. Es más, cuando quisieron nombrar a uno de los, reemplazo de Judas, ¿no? Que había fallecido, que había traicionado al Señor, entonces Pablo definitivamente, pues en aquel entonces no podía, reunía las características, ¿no? Para poder ser apóstol, pero posteriormente Dios llama a Pablo al apostolado. Ahora, si usted me pregunta, ¿fue reemplazo del que nombraron los otros apóstoles o no? Bueno, un día llegaremos al cielo y le preguntaremos. Bueno, la verdad es que yo pienso que los 11 que quedaron escogieron a alguien en reemplazo de Judas, lo escogieron y lo pusieron, y pues si fue bien para Dios, no lo sé, pero lo que sí sé es que después de este suceso, Pablo se convirtió y Dios lo llamó al ministerio y lo usó grandemente, no tanto así que la tercera parte del del Nuevo Testamento fue escrito por este hombre. Entonces, el Evangelio de Lucas el libro de los Hechos que escribió Lucas nos habla bastante de este suceso. Amén, hermanos, ¿están conmigo? Amén, pastor. Amén, pastor. Bien, sigamos. Dice, desde el punto de vista de su estructura, el libro de los Hechos tiene dos secciones fácilmente divisibles. Una sección pedrina que va desde Jerusalén hasta Antioquía, con un interludio donde se relata cómo llegó Pablo a ser el apóstol a los gentiles. Y una sección paulina que va desde Antioquía a Roma, los capítulos del 13 al 28, cerca, dice, del 35 al año 60 después de Cristo, fue en Antioquía, que luego llegó a ser el centro del cristianismo gentil, donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Bien, mis amados hermanos, ahí hay más datos acerca del mensaje del libro de los Hechos. Como les digo, empieza con el ministerio de Pedro, luego vemos a Pablo, hizo un ministerio y lo que él hizo, ¿no? Y también se nos menciona, mis amados hermanos, Antioquía dice que llegó a ser el centro del cristianismo gentil, un lugar donde por primera vez se les llamó cristianos, por primera vez, ellos no recibieron el título de cristianos por un estudio, por un grado o por alguna influencia, sino recibieron el título de cristiano por su forma de vida, ¿no? Por su testimonio, por su humildad, por su sumisión. Bien, luego dice Pentecostés, cumpleaños de la iglesia. Dice, el libro de los Hechos comienza con Jesús y los discípulos en Jerusalén. En Hechos 1:8, un versículo clave para comprender la estructura y el mensaje de Hechos, Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibiréis poder, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús prometió el don del Espíritu Santo, que en Pentecostés una palabra griega que significa quincuagésimo, así llamado porque tenía lugar 50 días después de la 50, tenía lugar 50, dice, después de la Pascua. Mis amados hermanos, el Señor Jesús cuando se va, le da un mandamiento, una promesa, dice, ¿no? Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y recibiréis poder y me seréis testigos. Si bien es cierto, mis amados hermanos, nosotros al convertirnos somos salvos y mora en nosotros el Espíritu Santo, también, mis amados hermanos, ellos se convirtieron al Señor, los que estaban ahí esperando la promesa, pero la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo
marcó un antes y un después en la vida de los creyentes que nosotros leemos en la Biblia, ¿no? Dice más del Pentecostés. Originalmente, Pentecostés era una fiesta judía de la cosecha. Más tarde se dedicó a la conmemoración de la entrega de los 10 mandamientos a Moisés en el monte de Sinaí. En Hechos, en el primer Pentecostés que tuvo lugar después de la muerte de Jesús y 10 días después de su ascensión, vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento. Se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Bien, aquí se nos narra, mis amados hermanos, que pues después de el Pentecostés tuvo lugar después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, 10 días después de su ascensión. Dice, vino del cielo un ruido como de un viento, ráfaga de viento, se le aparecieron entonces lenguas de fuego como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Mis amados hermanos, ese avivamiento que hubo ahí, esa llenura del Espíritu Santo que hubo ahí, ese bautismo del Espíritu Santo que hubo ahí, mis amados hermanos, marcó un antes y un después en la iglesia. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque después de esa experiencia, realmente ellos recibieron poder para testificar. Realmente esa experiencia les dio el valor, les dio el coraje para exponer su propia vida a la muerte antes de negarse a cumplir la gran comisión, que era predicar el Evangelio. Se nos menciona aquí 2 elementos, ¿no? Dice que hubo un viento y luego dice que se desaparecieron entonces unas lenguas como de fuego. No dice que fue fuego, sino como de fuego. Entonces, si juntas pues el oxígeno y el fuego, el viento y el fuego, pues lo que tienes es un incendio, ¿no? Y lo que sucedió en el libro de los Hechos después de esto realmente fue la propagación del Evangelio, no a través de los recursos humanos, sino a través del poder de Dios. Eso es lo que significa para nosotros, mis amados hermanos, la venida del Espíritu Santo, que es pues el bautismo, la llenura de él, es una experiencia personal, interior, que se refleja en lo exterior. Es una experiencia personal con el Señor. Yo creo que todos anhelamos cada día tener más del Señor, y créanme que nosotros tenemos también que buscar más del Señor, porque la iglesia de los Hechos fue una iglesia poderosa y créanme que Dios no vendrá por menos. Dice también, el Espíritu de Dios apareció en una forma audible y visible. El Espíritu Santo empezaron a hablar en lenguas extrañas. Se menciona 15 idiomas, así como la presencia del Espíritu en el bautismo de Jesús dio comienzo a su ministerio en Israel, arrepintiéndose. Piéntanse y crean, dice. En Pentecostés el Espíritu dio el lanzamiento a los apóstoles de Jesús para su ministerio hasta los fines de la tierra. Arrepiéntanse y bautícense, dijo Pedro, después de esta experiencia. Mis amados hermanos, como les vuelvo a decir, en el Pentecostés el Espíritu dio el lanzamiento a los apóstoles. Los cristianos que estaban ahí reunidos y se empezaron a hablar en nuevas lenguas, lenguas extrañas para ellos, pero a su alrededor había, pues, Jerusalén era el lugar donde habían, en aquella ocasión por la fiesta, pues habían venido de muchos lugares lejanos, de muchas personas que podían hablar otros idiomas, entender otros dialectos, y escuchaban a esas personas hablar en su idioma, dice, las maravillas de Dios. Entonces, mis amados hermanos, nosotros creo que las asambleas de Dios es una iglesia pentecostal. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo, creemos en el hablar en lenguas, creemos en la sanidad divina. Entonces creo que nosotros tenemos que mirar este fundamento y también pues buscar, ¿no?, ese avivamiento dentro de nosotros.
El Espíritu Santo, mis amados hermanos, en la vida del creyente traerá frutos necesarios para el ministerio. Pedro no hubiese sido capaz de hacer lo que hizo si Dios no hubiera estado en su corazón, si el Espíritu Santo no hubiera llenado su ser con su poder. Créame, Pedro era un hombre temeroso, negaba al Señor, pero cuando él fue lleno del Espíritu Santo, fue capaz de hacer lo que antes no hubiera hecho. Entonces, mis amados hermanos, el bautismo del Espíritu Santo marcó un antes y un después en la iglesia. Sí. Un mandamiento para hoy. Lucas 24:49 dice: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Dice: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hay una pregunta ahí, dice, ¿no? ¿Es un mandamiento para hoy? ¿Qué dicen ustedes? Hoy también debemos nosotros esperar ser llenos del Espíritu Santo. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Mis amados hermanos, alguien dijo un día: darle licencia para predicar a alguien que no haya sido lleno del Espíritu Santo es como darle un borracho para que conduzca un carro. Mis amados hermanos, será para nosotros también el mandamiento de esperar. O sea, debemos nosotros también hoy buscar primero la promesa, buscar ser llenos del Espíritu Santo para hacer la obra. Yo creo que sí. Todo creyente que quiera o que anhele el ministerio debe de haber tenido una experiencia personal con Dios, con el Espíritu Santo. Su vida tiene que haber sido cambiada y esa vida tiene que mostrar frutos del Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, si aquellos que fueron testigos presenciales de la vida y del ministerio, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no se atrevieron a salir a predicar sin ser llenos del Espíritu Santo, sin ser bautizados por el Espíritu Santo, ¿cómo podríamos nosotros hacerlo hoy, no? Nosotros también necesitamos la ayuda de Dios. Esta obra, mis amados hermanos, no es humana. No podemos hacerlo con métodos y estrategias humanas. Esta obra la haremos si buscamos la llenura del Espíritu Santo. Pero dice, la iglesia primitiva en Jerusalén. En el libro de los Hechos se registran varios eventos importantes en la vida de la iglesia cristiana. A partir de la ascensión de Jesús, el reemplazo de Judas, cuando la suerte cayó sobre Matías como evidencia de cuál era la voluntad de Dios, para completar otra vez en 12 el número de los discípulos, como el nuevo o verdadero Israel, el arresto y la persecución de los apóstoles por parte de las autoridades judías, la designación de los 7 para ayudar en la obra de la iglesia, entre los cuales se encontraba Esteban, el primer mártir cristiano, el bautismo del eunuco etíope llevado a cabo por Felipe. Entonces, aquí se nos narra la vida de la iglesia primitiva, ¿no? De la ascensión, del reemplazo de Judas, el arresto, la persecución, la designación de los diáconos, el primer mártir cristiano, el bautismo del eunuco. Entonces, se nos narra eso también en el libro de los Hechos, la historia de la iglesia primitiva. Dice, la conversión de Cornelio, el centurión romano. Dice, el centurión era un oficio militar que comandaba 100 soldados de infantería, temeroso de Dios, que fue el primer gentil convertido, ¿no? Cornelio fue una persona que no era cristiana, pero había temor en su corazón. O sea, no había en él una conversión, ¿cómo les digo? No era salvo, no era salvo, pero había temor a Dios en su corazón.
O sea, no era una persona totalmente impía, depravada, sino que tenía cierto temor en su corazón y eso le agradó a Dios, ¿no? Y no solo le agradó a Dios salvar a él, sino también a toda su familia. Y así él dio, amados hermanos, testimonio de que la salvación no solo era para los judíos, sino también para los gentiles. Dice la alocución de Pedro en la casa de Cornelio, brinda un esquema de las buenas nuevas que predicaba la iglesia primitiva, el espacio que nos permite desarrollar aquí. Bueno, esto no lo podemos ver al detalle en todo, ya lo vamos a ver más adelante cuando miremos ya el libro de los Hechos, capítulo por capítulo, ¿no? La muerte de Pedro y de Pablo. El libro de los Hechos probablemente fue escrito en la década del 60, después de que Pedro y Pablo fueron sometidos al martirio durante la persecución de Nerón en contra de los cristianos a medida de los años 60, después del incendio de Roma, en julio de 64 después de Cristo. Nerón prendió fuego a un amplio sector residencial de la ciudad, donde luego construyó un palacio para sí mismo. Para contrarrestar los rumores de que él era responsable del incendio, Nerón culpó a los cristianos y muchos de ellos fueron ejecutados. Mis amados hermanos, bueno, por historia sabemos que Nerón fue un psicópata, fue una persona muy cruel, era un demente, ¿no? La verdad que era un demente. Y pues gustaba, ¿no? de hacer cosas, barbaridades. Y pues fue durante su persecución, dicen que posiblemente pues Pablo y Pedro sufrieron pues el martirio, ¿no? Se cree que tanto Pedro como Pablo fueron pues ejecutados durante la persecución. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué les digo? Estos hombres son un ejemplo para nosotros porque dieron su vida por causa del Señor, por causa del Evangelio. Algunos se han preguntado por qué no hay relato alguno de las muertes de Pedro y de Pablo en el libro de Hechos. Una especulación es que el libro fue escrito antes de que murieran, aunque eso parece poco probable. Otra posibilidad es que Lucas se proponía escribir un tercer volumen, y otra es que Lucas quería concluir su obra con Pablo y enseñaba en Roma acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Último versículo de Hechos para mostrar cómo se estaba proclamando el Evangelio en la capital del Imperio romano. Bueno, la realidad es que no se hace mención, ¿no? La muerte de Pedro y de Pablo en el libro de los Hechos, no se menciona. ¿Por qué? Bueno, la separata nos da la información de que posiblemente Lucas se proponía escribir un tercer volumen. Y otra es que Lucas que quería de repente, simplemente Lucas quiso concluir de esa manera, ¿no? Hay una teoría de que Lucas escribió el libro de los Hechos para presentar defensa de los cristianos frente a las autoridades romanas. Existe una teoría que leí por ahí en estos días, donde dice que posiblemente Lucas haya escrito con ese motivo el libro de los Hechos. Y si fuera ese el caso, pues no iba a mencionar la ejecución de Pedro y de Pablo en manos de autoridades romanas, ¿no? Pero mis amados hermanos, más allá de que si lo hizo o no lo hizo, si lo puso o no lo puso, yo creo que Dios en su divina providencia hizo que lo que está en el libro de los Hechos es lo necesario para nuestra edificación, para nuestra salvación. Dice, según Dionisio, Pedro fue crucificado cabeza abajo en la ciudad de Roma, porque declaró que no era digno de morir de la misma forma que había muerto Cristo. Bueno, según Dionisio, según libros o escritos muy ajenos a la Biblia, ¿no? Si es la tradición que cuenta que Pedro fue crucificado cabeza abajo. Y Pablo, dice, fue decapitado fuera de las murallas de la ciudad. Constantino, el primer emperador cristiano en el Imperio Romano, reinó desde el año 312 al 337. Fue quien inició la construcción de la Basílica de San Pedro, actualmente el templo más grande de la cristiandad, que señala el sitio donde fue enterrado el apóstol. Se dice que los huesos de Pedro reposan bajo el altar de ese templo y la catedral de San Pablo en las afueras para señalar el sitio donde fue enterrado San Pablo. Mis amados hermanos, entonces ahí se nos relata tanto la muerte,
la muerte, ¿no?, de Pedro y de Pablo. Como les digo, todo esto ya son datos históricos que no están en la Biblia, pero hay registros en donde se mencionan, ¿no?, estos sucesos. El libro de los Hechos también nos presenta al apóstol Pablo, el más importante, aunque no el primero ni el único de los misioneros de la iglesia primitiva. Bastante tiempo antes del primer viaje misionero de Pablo, en el año 446, pues ya se habían establecido iglesias en Damasco. Bueno, hay algo claro que quiero que entiendan. El libro de los Hechos no tiene un actor predilecto, ¿no? Si no me equivoco, hay como 50 o 75 participantes o actores, pero bueno, no son de gran cantidad, ¿no? Pero el libro de los Hechos no trata de enfatizar tanto en un solo personaje, sino que nos presenta un todo de cada evento, ¿no?, para nosotros poder conocer más del libro de los Hechos. Si bien es cierto, Pablo fue un misionero muy importante, pero no fue el único. Dice que ya antes de los viajes misioneros de Pablo, ya en Damasco, en Antioquía, en Chipre, en Roma, en Alejandría, ya habían pequeños grupos que ya existían, no necesariamente fruto del ministerio de Pablo, pero mis amados hermanos, como les digo, la obra del Señor se hizo por la obra a través de todos los que habían creído en el Señor, fueron y predicaron y fundaron iglesias. Los cristianos, cuando empezó la persecución, salieron de Jerusalén y a donde iban compartían el evangelio, establecían congregaciones. Si bien es cierto, la Biblia, el libro de los Hechos menciona bastante la labor misionera de Pablo, pero no fue el único que hizo la obra. Dice, el llamado conversión de Pablo. El llamado de Pablo es la historia de conversión más dramática que encontramos en la Biblia. Según el relato en Hechos 8, Pablo fue a Damasco, actual capital de Siria, a perseguir a todos los que pertenecieron al camino, aquellos que seguían el camino de Jesús. Cuando Pablo ya estaba cerca de la ciudad, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lucas usa el nombre que recibió al nacer Saulo hasta el primer viaje misionero de Pablo en el capítulo 13. Bueno, mis amados hermanos, nosotros tenemos que entender que Pablo fue un hombre muy acérrimo, creyente, de un fariseo, dice, muy estricto, y persiguió a los cristianos hasta que se convirtió, ¿no? Y el mismo Señor tuvo que encontrarse con él y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el mismo Señor pues da testimonio de que quien se mete con la iglesia se mete con el Señor. Entonces, también vemos que en el libro de los Hechos, Lucas usa el nombre que recibió al nacer Saulo hasta el primer viaje misionero de Pablo. Bien. Entonces, según nuestras separatas, Saulo era el nombre que le pusieron al nacer, ¿no? Y luego Lucas cambia a misionero, cuando hace su primer viaje misionero empieza a llamarlo Pablo. Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Jesús respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues, porque Pablo estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús. Pablo recibe la indicación de llegar a la ciudad y encontrarse con Ananías, quien le dijo que él es el elegido por Jesús para dar a conocer a mi nombre, tanto a las naciones y a reyes y al pueblo de Israel. Lo más interesante de Pablo es que cae alrededor de días y él hace una pregunta, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Jesús respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, Pablo, mis amados hermanos, reconoce al Señor Jesús y mis amados hermanos, él pues se rinde y entrega su vida al servicio del Señor, ¿no? Y el mismo Señor dice que tenía que sufrir por causa del Evangelio, ¿no? La narración de Lucas sobre el llamado de Pablo en el 9:1 al 19 se completa con dos relatos paralelos, uno de ellos en el discurso de Pablo a los judíos en Jerusalén después de haber sido arrestado al final de su tercer viaje, y otro en su discurso ante Festo y Agripa durante el encarcelamiento en Cesarea. Mis amados hermanos,
el llamado a la conversión de Pablo, dice, bueno, hay dos sucesos, ¿no? Hay dos narraciones que hace Pablo acerca de su conversión también. Entonces eso nos arroja a nosotros mayores luces respecto a su conversión. Tenemos mucha información acerca de Pablo a partir de la narración de Lucas en el libro de los Hechos del propio Pablo. Ver ejemplo de Gálatas 1, 13 al 24, o Filipenses también está ahí. Pero no hay consenso entre los estudiosos respecto a la fecha de su nacimiento, de sus viajes, de las actividades que realizó, de su reencarcelamiento, de las cartas y de su muerte. Pablo nació en la primera década del primer siglo, 3 y 7 después de Cristo, en Tarso, capital de Sicilia, en el sureste de Asia Menor. Tarso es famosa, dice, por sus escuelas y además era un puerto y centro comercial muy próspero en el Mediterráneo. Bueno, ahí están los datos respecto a Pablo, ¿no? Algunos datos interesantes respecto de Pablo. Como les vuelvo a decir, respecto a fechas, es un poco difícil, ¿no? Tener consenso. No se puede porque no hay, quisiéramos tener datos exactos, precisos, pero no hay, mis amados hermanos. Entonces, se cree mayormente, entonces también nos arroja unas fechas, pero bajo un supuesto, ¿no? Entonces, sobre la vida y los hechos de Pablo. La familia de Pablo era de la tribu de Benjamín y dieron a su hijo el nombre del rey Saúl, el héroe más famoso de los ascendientes de su tribu. Pablo era su nombre greco-romano. Entonces, mis amados hermanos, Saulo era su nombre de nacimiento, y Pablo, dice, era su nombre greco-romano, ¿no? Lucas lo empieza a usar en su primer viaje misionero, ¿no? Ya lo empieza a llamar Pablo y ya no Saulo. Dice, Pablo tenía una hermana cuyo hijo puso sobre aviso a Pablo acerca de una persecución, una conspiración en su contra, ¿no? Recordemos que Pablo tuvo que escapar, ¿no? Porque planeaban su muerte, lo querían matar, pero Dios en su divina providencia no lo permitió. Continuemos, mis amados hermanos. ¿Están conmigo, hermanos? Sí, pastor. Amén, pastor. Seguimos, pastor. Amén. ¿O están con el Señor ya? Con el Señor sueño. Amén. Dice, cuando tuvo edad, ya vamos a terminar, hermanos, no se preocupen, ya falta 2 minutos para las 10. Y continuamos en la próxima clase. Dice, cuando tuvo edad suficiente, Pablo fue a Jerusalén para estudiar bajo la guía de Gamaliel. Gamaliel, pues, mis amados hermanos, fue, dice, el más grande de los rabinos del primer siglo. Y Pablo, mis amados hermanos, pues llegó a ser, como les digo, una persona apegada, fanática a sus costumbres. Y persiguió a los cristianos, los persiguió terriblemente. Miren, si a Pablo le decían vamos a matar a un cristiano, él daba su voto alegremente. Pablo fue un enemigo acérrimo del cristianismo, y lo más emocionante es cuando se convierte al Señor, y así como era defensor acérrimo de las costumbres y tradiciones farisaicas, él cuando se convierte al cristianismo, pues también, mis amados hermanos, hace la obra del Señor de esa misma manera. Dice, Pablo era un hombre ideal en el sitio y en el momento ideal para lanzar la misión mundial de Dios entre los gentiles. Era un judío fariseo que entendía la palabra, la voluntad y los propósitos de Dios. Un judío en la diáspora que era capaz de traducir el evangelio al lenguaje y a las formas de pensar del mundo greco-romano. Un ciudadano romano que estaba protegido por sus derechos de ciudadanía, y un religioso apasionado, primero a favor del judaísmo y luego del cristianismo. Durante los 12 años que se desempeñó en el campo de misión, año 46-58, Pablo estableció iglesias en varias ciudades importantes del Imperio Romano. Bien, ahí está, mis amados hermanos, la vida de Pablo. Entonces, fue un instrumento escogido por Dios, un hombre de un conocimiento vasto, un hombre, miren, era un hombre ideal. Dios escogió al ideal, al indicado. Porque Pablo, no solo su ministerio, no solo su trabajo, su labor misionera, sino también sus escritos,
nos deja una riqueza doctrinal muy grande. Dios lo usa para hacernos conocer mucho de su doctrina, de sus mandamientos. No se sabe a ciencia cierta cuántos viajes misioneros realizó Pablo, pero hay 3 de ellos bien documentados en el libro de los Hechos. Bien, aquí tenemos, mis amados hermanos, también, mis amados hermanos, decir que cuántos viajes misioneros hizo Pablo, a ciencia cierta no lo sabemos. Solo sabemos lo que el libro de los Hechos relata. Tenemos el primer viaje, también lo vamos a ver ya más adelante. También está el segundo viaje, el tercer viaje, y en sus separatas, mis amados hermanos, más adelante van a encontrar que se va a ver más detalle respecto a este asunto. Mis amados hermanos, esto fue como una introducción al libro de los Hechos. Amén. Amén, pastor. Bien, quiero que activen sus cámaras. Solamente regálenme 3 minutos. Activen sus cámaras, por favor. Porque quiero que quede claro algo respecto al libro de los Hechos. Que lo que a mí más me impresionó al leer este libro, que quisiera compartir con ustedes. El libro de los Hechos, lo que a mí más me ha impresionado, de una manera inicial, no podría decirles, es la venida del Espíritu Santo. Como si esos hombres que estaban reunidos en un pequeño local, de ahí salieron y transformaron el mundo que conocían. De ahí salieron y Dios los usó para cambiar muchas vidas, y esa llama que se incendió, que empezó en Jerusalén, llegó hasta nuestros días, porque el Espíritu Santo que moró en ellos también mora hoy en nosotros. Esa es la importancia del libro de los Hechos, porque nos narra cómo la iglesia primitiva, usando el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, hizo la obra. Así que, mis amados hermanos, yo les animo en un tiempo para leer y para poder aprender algo de la vida de los primeros cristianos. Esa es la iglesia modelo, y el Señor no va a volver por menos de lo que Él dejó. Así que ustedes van a ser futuros pastores, y si no quieren cometer los errores que otros cometen, miremos el libro de los Hechos, porque ese es el modelo de iglesia que el Señor dejó, y sin duda por menos no va a volver. Así que, mis amados hermanos, algunas preguntas o algún aporte que alguien quisiera hacer respecto a lo que se ha dicho en la separata. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Estamos acá, pastor. Amén, pastor. Bien, hermano, para la próxima clase. Uno es trabajo para que investiguen, y lo otro es una opinión o un comentario personal, ¿no?, de lo que pueda significar para ustedes, ¿no?, la segunda tarea de trabajo, para que ustedes investiguen respecto a lo que sucedió en el día de Pentecostés, ¿no? Bien, mis amados hermanos, si no hay preguntas, no tengo tan buena señal ahorita. Voy a tratar de ver cómo mejorar eso para la próxima clase. O algún aporte que alguien pudiera hacer. Y si no hay, mis amados hermanos, para ya dar por concluida la clase. Amén. Amén. Amén, pastor. Bien, hermanos, oramos al Señor y terminamos la clase del día de hoy.
y Dios mediante será hasta el día miércoles. Señor que estás en los cielos, te damos las gracias. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, por tu ayuda, por tu misericordia, por tu amor. Te ruego, Señor, que tú nos bendigas. Bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos. Ten misericordia, Señor. Ten piedad, Padre, en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entender lo que no entendemos. Y danos sabiduría, Señor. Ten misericordia de nosotros en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor, gracias. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. Para la próxima clase, sí, mis amados hermanos, va a ser más participativo con relación a ustedes, porque como se habrán dado cuenta en las siguientes unidades, hay cuestionarios que todos tenemos que compartir. Amén. Que el Señor los bendiga. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga.